Buenas tardes. A continuación voy a presentar un trabajo sobre la literatura en el marco común europeo de referencia para las lenguas. El trabajo consiste en analizar el lugar que ocupa en el marco la literatura, pero claro, no solamente en el marco, sino el objetivo de este análisis es de entender, de llegar a entender el lugar de la literatura en el aula de L, en el aula de enseñanza de español como lengua extranjera. Bueno, para empezar, hay que hacer hincapié en el papel de la literatura en la adquisición de una lengua extranjera. Adquirir, aprender una segunda lengua, una lengua extranjera, no es solamente aprender el idioma, aprender la parte lingüística, una competencia lingüística, sino el papel de la competencia intercultural, de la competencia literaria, es un papel fundamental, es un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el alumno, el estudiante de una cualquiera lengua extranjera y no solamente de él, necesita, debe, no solamente es una necesidad, sino debe aprender también aprender a aprender, claro, las costumbres, los ritos, las tradiciones, las leyendas, todos los hábitos, toda la cultura y las tradiciones de la lengua meta. No es solamente aprender la competencia lingüística, es decir, sus competencias, como la competencia gramatical, léxica, semántica, fonológica, ortográfica, ortoépica, o si hablamos de las competencias sociolingüísticas o pragmáticas. No es solamente esto, aprender un idioma, sino es aprender es adquirir una competencia cultural también. El aspecto sociocultural y claro, el aspecto literario que forma parte de esta competencia es imprescindible cuando el alumno empieza a estudiar una segunda lengua. Y en el marco común, claro, no se hace referencia precisamente a la literatura, pero nosotros podemos hacer referencia al marco como docentes de español como lengua extranjera. ¿Por qué? Porque se habla de textos y cuando hablamos de literatura, claro que estamos hablando de textos escritos. Un texto es un acto de comunicación, como lo es, claro, una obra literaria. Tenemos un escritor y tenemos el alumno, que es el receptor, es el lector de la obra literaria. Cualquier texto es un acto de comunicación. Una obra literaria es una herramienta de gran potencialidad didáctica para mejorar la competencia comunicativa. Propiamente porque es un acto de comunicación. Así que en la enseñanza las funciones de la literatura son de primaria importancia, ¿vale? Así que una de las funciones, por ejemplo, de la literatura es que es fuente de conocimientos históricos, políticos y culturales de la lengua meta y sociales, claro, también. La literatura es preservadora y difusora de la cultura, como he dicho antes. Así que para un estudiante de L es fundamental conocer, llegar a conocer, a adquirir una competencia cultural y sociocultural, ¿vale? Y claro, como he dicho antes, mejora una obra literaria en
un aula de L mejora la competencia lingüística. ¿Por qué? Porque a través del texto literario podemos mejorar un tipo de escritura, un tipo de léxico, de vocabulario, una semántica que, por ejemplo, no se usa mucho en el lenguaje coloquial, pero sí que se usa en una obra literaria. Está claro que el profesor, el docente de L, hoy en día necesita adecuar el texto literario para el nivel del alumnado al que nos referimos. La literatura, y esto también, por supuesto, se puede enseñar desde los niveles iniciales. No es que la literatura, como es algo que, algo que pertenece, claro, a la cultura, debe empezar, tenemos que enseñarla a partir de niveles avanzados. Hay también textos adaptados didácticamente, ¿vale? Para niveles iniciales, intermedios y avanzados. Es, eh, es nuestro papel adecuar los textos, elegir determinados textos para nuestros estudiantes, para nuestros alumnos, dependiendo de sus necesidades, claro, y del nivel. Y también deben ser textos específicos, ¿vale? Para nuestros objetivos. Si queremos, por ejemplo, focalizar, centrar nuestra atención yo qué sé, en un aspecto más semántico, en un aspecto más gramatical, o si queremos a partir de un texto literario hacer que nuestros alumnos mejoren una competencia de producción de expresión escrita oral, podemos hacer, por ejemplo, un comentario a partir de un texto literario. Por ejemplo, podemos leer un poema, ¿vale? Una poesía de Neruda, de Federico García Lorca. Podemos compararlas, por ejemplo, diferentes etapas, diferentes periodos, España, Sudamérica, podemos comparar o, claro, aislados, una vez Neruda, una vez Lorca, y a partir de un texto escrito podemos expresarnos oralmente. Así que el alumno puede expresarse de manera espontánea, podemos abrir un debate, hacer un comentario y luego después en su casa pueden escribir un texto propio. Eso es más para niveles avanzados, la producción, la creación creativa, claro, para que produzcan algo muy creativo, obra de sus manos, y, aprovechar del texto literario. Y para concluir, porque ya estoy hablando, he hablado mucho, quiero subrayar la importancia de la literatura en el aula de L y en el marco. El marco hace referencia a textos y competencias comunicativas en los apartados que hemos analizado. A partir de estos temas ya se puede entender que es un lugar imprescindible, como he dicho al principio, porque la competencia literaria forma parte del aprendizaje y la adquisición de una lengua, de una segunda lengua, de una lengua extranjera, ya que forma parte de una competencia
comunicativa lo más satisfactoria posible. Bueno, ya con esto voy a concluir y hasta la próxima.